Bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy continuamos con nuestra tercera sesión de Adobe Photoshop, el curso de diseño gráfico. El día de hoy estaremos abordando temas que complementan lo ya desarrollado hasta el momento como herramientas de selección. Sí, ya hemos trabajado con las opciones de edición de imágenes, todo lo que es el tema de contraste, iluminación, niveles, curvas, aquello que puede mejorar nuestras imágenes a partir de capas, ¿no? Capas, máscaras, de ajustes también hemos visto, porque nos facilita la mejora, o sea, es un tipo de edición que se reconoce en Photoshop como no destructivo, ¿no? Es decir, no malogramos, por así decir, la imagen original, sino que trabajamos a partir de capas. Capas de ajustes, así como tenemos capas de relleno, también tenemos capas de ajustes y también las opciones de máscara, ¿no? Entonces, si se han dado cuenta, desde la primera sesión he aplicado máscara y cada vez se hace más frecuente el uso. Incluso el día de hoy vamos a trabajar con selección y a partir de selección generar máscara. También generaremos capas, ¿no?, de ajustes, ¿no? Y en este caso estaremos trabajando al final una composición. Entonces trabajaremos con todas las opciones de selección que tiene Photoshop, ¿no? Las predeterminadas y las que nosotros también podemos generar a partir de formas dibujadas con pluma, ¿no? Las formas de transformación, que ya en la primera sesión vimos parte de esto, ¿no? Lo que era la parte de transformación con control T, activamos la opción de escalar, deformar, rotar, sesgar, ¿no? Algunas opciones, claro, con parámetros fijos, ¿no? Con algunos, de repente queremos hacer una distorsión, una deformación o escalar, por ejemplo, a un 50% o a un 10% con exactitud. Una de las opciones es abrir un nuevo documento. Yo creo un nuevo documento, por ejemplo, de 1024 por 768. Creamos el documento y ahora colocamos una imagen. Colocamos esta imagen, ¿no? La que vamos a utilizar el día de hoy. Colocamos, presiono Enter, pero la imagen respecto a mi lienzo se ve un poco pequeño, ¿no? Entonces, si yo crezco la imagen, lo que hago es adaptar a mi lienzo actual. Sin embargo, no aumenta la cantidad de píxeles, no aumenta la cantidad de colores, sino vamos control más para añadir zoom y vemos que se pixela un poco. ¿Por qué? Porque lo que hice es crecer la imagen para que pues se adapte, ¿no? O pueda quedar de manera proporcional dentro de mi lienzo, encajar de manera proporcional, ¿no? Pero si vamos a abrir la imagen directamente, abro la imagen, vemos que la imagen se abre en su formato o en las dimensiones que ha sido tomada, guardada. Vamos a imagen, vemos la información del tamaño y aquí vemos en píxeles, podemos ver cuánto mide, ¿no? Esta es la medida de la imagen real. Pero aquí no hemos trabajado en base a la imagen, sino hemos creado previamente un lienzo. Y nuestro lienzo mide en píxeles este tamaño. Entonces, por eso les decía que no es lo mismo abrir directamente la foto o imagen y editarla que crear previamente un lienzo donde vayamos a colocar todas las imágenes. Siempre es bueno evaluar o sea, el formato que vamos a crear y las imágenes que vayamos a colocar, que en relación, ¿no? En relación a nuestro formato final, sea pues igual o un poco, ligeramente un poco pequeño, pero no tan pequeño. Porque si ustedes ven que la imagen al colocar en su lienzo es, digamos, de este tamaño, es que la imagen es demasiado pequeño, ¿no? Es demasiado pequeño. Y si ustedes lo crecen, se va a pixelar demasiado. Ya, básicamente era eso lo que les estaba explicando. Entonces cierro y me quedo con la foto o la imagen abierta. O sea, en este caso sí es la imagen, no es el lienzo. ¿Por qué? Porque vemos que en capas tengo solamente la imagen que incluso funciona como fondo, ¿no? Está funcionando como fondo. Ya está. Ya, vamos a sacar una copia. Vamos a capas, ya saben, clic derecho, duplicar capa, o también control J y saco un duplicado. Ocultamos el original, nos quedamos con la copia.
Vemos las herramientas dentro de nuestra barra, las herramientas de selección, ¿no? Que viene a ser desde el segundo bloque o grupo de herramientas, porque ya les había mencionado que cuando vemos una flechita blanca en la parte inferior derecha, quiere decir que es un grupo de herramientas. Hago un clic sostenido y vemos que dentro hay más opciones. En este caso veremos marco rectangular y marco elíptico. ¿Sí? Estas líneas que ustedes ven como una línea discontinua, ¿no? Como guiones, con separación, es una línea discontinua, me indica de que es la herramienta selección. ¿Sí? Es la herramienta selección. Vamos a la segunda o al segundo bloque de herramientas de selección también, ¿no? En este caso, lazo, lazo poligonal y lazo magnético. Luego viene el otro grupo, que sería selección rápida. O sea, estas herramientas me permiten seleccionar de forma más rápida, más práctica. ¿Por qué? Porque lo que hace es reconocer, ¿no? Reconoce los bordes de una imagen que esté bien marcada, que contraste muy bien con el fondo. En este caso, por ejemplo, ¿no? Vemos que la pared es blanco, mientras que en este caso el mueble es como que un color más oscuro y contrasta bien fuerte. Entonces, si yo paso por encima el cursor activando la herramienta, vemos que reconoce los elementos por separado. ¿Eh? Sí, esta es una opción avanzada, pero que ya trae pues la versión, desde la versión anterior, si no me equivoco. Luego vemos selección rápida, varita mágica, que ya esto ha habido siempre, ¿no? Sobre todo estos tres grupos que son de herramientas de selección. Pero ya luego viene, pues, por ejemplo, pluma, que nos permite dibujar formas, ¿no? Con pluma podemos dibujar formas para luego convertir en una selección. Por eso les decía que básicamente el día de hoy, y nuevamente comparto, vamos a ver herramientas de selección. Aquello que complementa con las herramientas de edición que ya vimos la semana pasada, ¿no? Y pues les comento que en Photoshop ya hemos visto todo lo que es máscara y vamos a reforzar porque siempre vamos a trabajar con máscara, siempre. A partir de selección se genera máscaras. A partir de selección se genera capas de ajustes, ¿no? A partir de selección se genera capas de relleno. ¿Sí? O sea que todo funciona en torno a las herramientas de selección. También transformación libre, ¿no? Que ya hemos visto grosso modo cómo se transforma o edita una imagen con control T. Y luego veremos opciones o filtros esenciales como enfocar y desenfocar. También interpretar que da un toque de iluminación profesional. Y finalmente haremos una composición. Entonces selecciono la herramienta marco rectangular. Vemos que nos aparece en la barra de propiedades, vemos que aparecen distintas opciones, pero también en nuestro panel de propiedades, ¿no? También aparecen algunas opciones, pero no aparecen las mismas, ¿no? No aparecen las mismas. Entonces vamos a seleccionar la capa sobre la que vamos a trabajar, activamos la herramienta y tenemos distintas opciones. Pasemos el cursor y van a ver que aparece el nombre de cada opción. Añadir a selección. La tercera es restar y la cuarta es intersección. La primera opción solo me permite hacer una selección, nada más, ¿no? Por ejemplo, activo, por defecto viene activada esa opción y hago un clic, por ejemplo, donde deseo iniciar, digamos, quiero iniciar en este punto y sin soltar el clic, arrastro. Clic sostenido, arrastro y más o menos abarco todo el área que quiero seleccionar. Pero si quiero añadir más selecciones, ¿no? Ya no me permite, ¿por qué? Porque si hago otro, la selección anterior se desactiva. Es como que se deselecciona. Entonces, control D para deseleccionar. Yo quiero hacer varias selecciones, entonces activo la segunda opción para añadir selección. Ahora sí, puedo dibujar la selección, clic, arrastro. No, se ve una línea discontinua parpadeando. ¿Por qué? Porque está activo la selección. Pero me sale el símbolo más porque voy a añadir más selección. Por ejemplo, este área. Además, puedo añadir también más selección de esta parte superior.
Y así vamos añadiendo más área de la selección. Quizás he añadido de más, digamos, esta parte. ¿Y cómo lo quito esa selección? Solo de un área. Seleccionamos la tercera opción, que es para restar. Restamos este área, por ejemplo, y se deselecciona solo ese área, ¿no? Restamos todo el área, por ejemplo, del reloj y nos quedamos solo con la parte inferior. Entonces, quiere decir que desde estas opciones ustedes tienen que activar acorde a la necesidad. Si desean añadir, desean restar o hacer intersección o por último, solamente hacer una selección. ¿Sí? Entonces, también van a ver que nos aparece la opción de estilos, ¿no? En el caso predeterminado siempre está la opción de normal. También podemos hacer con proporciones, ¿no? Si yo activo proporción, acá tengo que colocar cuál es la proporción, ¿no? Pero en este caso lo dejamos en normal. Entonces tenemos las opciones de, en este caso, la forma rectangular, ¿no? Esto es una forma rectangular. También aquí en las opciones de propiedades, por ejemplo, aparece eliminar fondo y aparece seleccionar sujeto. En la parte superior de propiedades aparece seleccionar máscara o seleccionar y aplicar máscara, ¿no? Que es muy diferente. Entonces yo puedo hacer esta selección y a partir de esta selección puedo crear una máscara, ¿no? Ya está la selección cargada. Ahora nos vamos a la opción de máscara dentro de capas. Nos vamos a la opción de máscara. Y lo que hará es ocultar todo lo que quedó fuera de mi área de selección. Control Z, regreso. Pero ¿qué sucede? Que cuando hago esta selección, los bordes han quedado bien marcados, ¿no? ¿Por qué? Porque no he hecho un desvanecimiento, no he modificado la selección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una selección, no queda ahí, sino que tenemos que modificar esa selección dependiendo de lo que queremos hacer. Por ejemplo, ¿no? Control D, deselecciono. Nuevamente, activo y selecciono todo. Y en este caso hago lo contrario, ¿no? O sea, lo que haré es activar la herramienta de restar, o bueno, ya está activada la herramienta de restar porque voy a restar este área, más o menos por aquí, y también este otro área. ¿Ya? Aquí también voy a restar porque me he pasado mucho y ya está. Si yo mantengo la herramienta de selección, o sea, selección activada, yo tengo la opción de hacer clic derecho sobre la misma imagen y me aparecerá todas las opciones de selección, incluso en esta barra, ¿no? De tareas contextuales. Por ejemplo, vemos que me aparece la opción de deseleccionar, pero ya sabemos que para deseleccionar es con control D. También podemos hacer una selección inversa, es decir, podemos invertir la selección. Podemos desvanecer o podemos seleccionar y aplicar máscara, la opción que hice desde aquí. O sea, por eso les muestro que todos los caminos, o sea, hay distintas formas de llegar a lo mismo, ¿no? Podemos guardar la selección, podemos convertir y hacer un trazado de trabajo, podemos hacer muchas opciones. Entonces, por ejemplo, en este caso ya accedo a una de estas opciones. Si no tienen esta opción, aunque lo dudo, vamos a la opción de menú selección y desde aquí tienen las mismas opciones, lo mismo, pero con distintos nombres. Por ejemplo, acá dice invertir, pero aquí dice seleccionar inverso, pero es lo mismo. ¿Ya? Entonces aquí dice desvanecer, porque es la opción más utilizada, pero vamos a selección, no encontramos desvanecer. Eso lo encontramos dentro de modificar. Modificar y tenemos la opción de desvanecer, a la cual accedemos con Shift F6. ¿Por qué esto tiene un atajo? Porque es lo más común, lo más utilizado. ¿Qué me permite la opción de desvanecer? Activamos desvanecer y vemos que nos aparece radio de desvanecimiento. ¿Por qué radio? Porque recuerden que los píxeles son cuadrados, ¿no? Son cuadrados. Entonces el radio lo que hace es redondear los bordes y los desvanece, lo difumina, por así es. Entonces ya no se verán los bordes rectos, no se verá un borde duro como de un pincel duro, sino se verá como un pincel con bajada la dureza, ¿no? A un 10%, 5%. ¿De qué depende el radio? De la cantidad de píxeles que uno quiera
¿no? Redondear o desvanecer. En este caso, por ejemplo, vamos a dejarlo en 5 píxeles, aunque es mucho, pero para ver más o menos la diferencia. Damos OK y todavía no se ve la diferencia, ¿no? Pero ahora vamos a clic derecho y vamos a copiar, ¿ya? O seleccionar inverso. Seleccionar inverso es lo mismo, repito, que invertir selección. Clic derecho. Capa vía copiar es lo mismo que copiar y pegar, ¿sí? Pero en este caso una selección. Si yo le doy a capa vía copiar, lo que hará es llevar esa selección a una nueva capa. Oculto la imagen y tengo mi selección aparte en otra capa sin haber afectado a la imagen inicial, ¿sí? Entonces, pero vemos que ¿sí? Vamos a añadir un fondo, vamos a la capa debajo de esta selección y añadimos una capa, ¿sí? Aquí en la parte inferior, ya hemos visto la semana pasada, añadimos una capa de color uniforme. Elijo el color, por ejemplo, ahí este color. Ok, ya está. Entonces vemos que en esta imagen, control más, nos acercamos, vemos que los bordes están como que suavizados, desvanecidos. Hubo un corte, pero con los píxeles, ¿no? Del contorno suavizado. Por eso es que se ve como que no tan cortado abruptamente, no tan marcado. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia del desvanecimiento. O sea, no podemos desvanecer ni demasiado ni muy poco. ¿Sí? O sea, nada de desvanecimiento o tampoco llevarlo al extremo, porque si se desvanece tanto, ya pierde la forma, ¿no? Por ejemplo, oculto. Y ahora, cuando ustedes han trabajado con el desvanecimiento, esa opción queda guardada, queda activada. Por ejemplo, oculto, nuevamente vuelvo a mi imagen inicial, ¿no? Y cargo nuevamente la selección. Cargo nuevamente la selección, ¿no? Nuevamente dibujo la selección del área, ¿no? Que necesito, activo la segunda opción, que es para añadir selección, por ejemplo ahí. Y ahora, clic derecho, desvanecer. Pero en desvanecer lo dejo en 1, en 1. Damos OK, clic derecho, capa vía copiar. Si me dicen que no tienen la opción, simplemente vamos a edición, copiar, pegar. Ya está, es lo mismo. ¿Ven? Ya tengo mi recorte de la selección en una nueva capa. ¿Sí? La capa de color lo bajo para que pueda servir para cualquiera de los recortes. Entonces activo y vemos que los bordes, en este caso, miren, es un poco más duro. Esto sería el que tiene más desvanecimiento. Vemos aquí que se hace un poco más transparente, mientras que el otro no, ¿ve? Es más marcado, ¿no? Entonces, entre 2, 3 píxeles está muy bien, pero no más, ¿ya? ¿Por qué? Repito, quiero cargar la misma selección de la imagen, sencillamente control, clic sobre la selección ya trabajada, se carga la selección. Vamos a la imagen original y ahora nuevamente vamos a desvanecer, ¿sí? Pero, repito, debe estar activada la herramienta selección. ¿Por qué? Porque si estoy con la herramienta mover, clic derecho, no pasa nada. No se activa la opción de selección. Activo selección, clic derecho, ahora sí. Entonces, ahora sí elegimos, por ejemplo, desvanecer. ¿Qué pasa si exagero a 15? Vamos OK. Control C, Control V, lo pegamos a una nueva capa. Miren, el desvanecimiento es tanto que ya se ve extraño, ¿no? Ya se ve extraño, incluso ha quedado parte del elemento que está fuera, ¿no? Entonces, no es bueno desvanecer demasiado los recortes a partir de selección. ¿Qué quiere decir? Llegamos a la conclusión de que yo puedo dibujar con estas herramientas una forma. A partir de esta forma, puedo hacer máscaras directamente desde el panel de capa. Hago una máscara. Y ya está. Pero obviamente, ¿por qué se ven los bordes acá bien marcados, bien duros? Miren, acá sí se ve bien marcado, ¿no? Se ve como un corte bien abrupto, ¿ven? Se ven los píxeles. Si me acerco bastante, vamos a ver que ahí están los píxeles cuadrados bien marcados. ¿Por qué? Porque no he desvanecido, ¿sí? Entonces creo que con eso ya quedó claro lo que es el desvanecimiento.
Eso es fundamental entenderlo para que lo puedan aplicar. Luego, ¿por qué? Porque de ahí me dicen que cortan, por ejemplo, hacen un fotomontaje, una fotocomposición y se nota como que está pegado encima, ¿no? Como un collage prácticamente. O sea, la idea es que cuando se hace un fotomontaje o fotocomposición, no se sienta de que hay elementos pegados encima de otro, ¿no? O sea, que se vea lo natural, lo más natural posible. Entonces, esto, repito, nos puede facilitar pues la forma de fusionarse mejor los elementos. Luego tenemos la otra herramienta, vamos a abrir la imagen de marco elíptico, pero en este caso, elipse, por ejemplo, activo la herramienta de marco elíptico, las opciones son iguales. Si se dan cuenta, tenemos lo mismo, ¿no? Nos muestra la opción de hacer selección, añadir, restar, intersectar. Eso es todo. O sea, y vemos las opciones, todos son igual. Entonces, lo que hago en este caso, lo que hago pues es control J igual saco un duplicado para trabajar sobre la copia. Dibujo un elipse, ¿sí? Si yo no presiono ninguna tecla, vemos que me permite dibujar una forma libre, ¿no? Al igual que en el caso de rectángulo, forma libre. Si quiero una forma proporcional, entonces presiono Shift y tengo una forma exacta de manera proporcional. Incluso aparece una barra gris en la parte inferior derecha con la medida, ¿no? Las dimensiones. ¿Ya? Entonces, si me he confundido por ahí, control de selección. O sea, esto es una selección. No pasa nada mientras ustedes no hagan ningún cambio, no pasa nada, porque esto es una selección. Es una selección, una selección. Me confundí, control de selección, no es todo. Pero si yo hago una selección y de casualidad activo la herramienta mover y muevo, lo que hago es sacar ese área que he seleccionado y ya estoy malogrando la imagen, ¿no? Entonces, control Z, regreso, repito, mientras estén con la herramienta de selección activo y no hacen ningún cambio, no va a pasar nada. ¿Ya? Pero si activan la herramienta mover o selección directa, van a mover el elemento, ¿no? Entonces, control de selección. Nuevamente dibujo la forma del elipse, sin shift, ¿ya? Sin shift, porque lo que quiero es dibujar la forma de este área, pero no quedó exacto, ¿no? No quedó exacto. Entonces, acá viene la otra forma de adaptar las selecciones. Vamos a hacer lo siguiente. Añadimos una nueva capa dentro de capas. ¿Sí? Añadimos una nueva capa. Como ya tengo la selección, ¿no? Ahora mismo activo, ¿no? Esta selección no funciona mientras yo no ejecute un relleno o algo, pero en una capa para que funcione por separado y no afecte a la imagen. ¿Sí? Entonces, esta selección yo lo puedo pintar, pero en una nueva capa, no sobre la imagen. ¿Por qué? Porque si lo hago sobre la capa de la imagen, va a malograr la imagen. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Activo la herramienta de bote de pintura. Por ejemplo, elijo un color frontal, cualquiera, el rojo, por ejemplo, y pinto. ¿Qué es lo que pasa? Estoy pintando no la nueva capa, sino la capa de la foto. Entonces, eso no debe pasar. Control Z, regreso, y lo que debo hacer es crear una nueva capa, activo esa capa, y sobre esa capa recién pintamos, ¿no? Y ahora vemos que se pinta ese área de la nueva capa, pero con mi selección dibujada. Entonces, control D, deseleccionamos. Y vemos que la imagen o el elipse dibujado no afecta en nada a la imagen que tenemos debajo. ¿Sí? Entonces selecciono nuevamente la forma, lo colocamos, bajamos la opacidad desde capas, control más, nos acercamos, movemos con la herramienta mano o barra espaciadora y aquí adaptamos la forma con Shift para obtener una forma irregular. O sea, acá funciona o sea, como que es de todo un poco, porque cuando haces una selección proporcional presiona Shift, pero si quieres distorsionar la forma, ya una vez pintado, presiona Shift para distorsionar, ¿no? O sea que hay que evaluar mucho todas las herramientas en sí. Presiono el Shift y voy distorsionando y ya está, ya encajó. Control menos, me alejo y tengo ya la forma que abarca todo el área que deseo seleccionar. Entonces ahora sí,
¿no? Lo subimos al 100%, control, clic para cargar selección de esa capa y lo ocultamos. Ahora sí me voy a la imagen debajo porque ya tengo el área específico exactamente del área que quiero seleccionar y nos vamos a crear una nueva capa, pero de ajuste, no máscara, sino de ajuste. En este caso quiero tono saturación. ¿Por qué? Porque quiero cambiar solo el color, pero no quiero recortar o cambiar nada o moverlo, solo quiero el tono cambiar. Como ya he creado a partir de esa selección una máscara, pero a partir de esta máscara se va a ejecutar una capa de tono saturación. Entonces ahora sí cambiamos el color a cualquier color y no afecta a lo demás, solo afecta a ese área. ¿Eh? Solo afecta a ese área. ¿Por qué? Porque estoy cambiando el tono, ¿sí? No he creado una copia del elemento, porque si yo oculto la imagen, verán que desaparece todo. ¿Cómo hago si yo quiero sacar una copia solo de este área seleccionada? Entonces, igual, presiono control, hago clic sobre, puedo hacer sobre la máscara o puedo hacer sobre este elemento que ya tengo aquí oculto, pero está dibujado, ¿no? Control clic y se carga la selección. Así esté oculto, se carga la selección. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es reconocer el área dibujado. Control clic sobre la miniatura y se carga la selección. Pero vamos y hacemos clic sobre la capa, ¿no? Que es esta imagen. Presionamos control C, control V y ya sacamos una copia. Si yo oculto ahora la imagen original, vemos que se ha quedado detrás la imagen copiada. Si muevo la capa de ajuste, vemos que ahí está la copia, ¿sí? Entonces, esto, control Z, regreso. Vemos que tenemos distintas opciones. Aquí trabajamos más en base a la herramienta rectangular, saqué copias, hice desvanecimiento y todo. Pero acá no necesité hacer el desvanecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que solamente quería es hacer modificación de los tonos. ¿Sí? Entonces, esto es otra forma de trabajo con la herramienta de selección marco elíptico. Vamos a abrir otra imagen. Ya vimos esas dos herramientas. Y nos vamos a herramienta lazo. ¿Sí? La herramienta lazo. La herramienta lazo nos da la opción de dibujar formas libres. ¿Sí? Aquí está, activo la herramienta lazo. Esta herramienta nos permite dibujar formas de manera libre. Es como si estuviera dibujando a mano alzada, ¿no? Por ejemplo, vamos a sacar la copia nuevamente, control J y ocultamos el original. Entonces aquí dibujo de forma libre. Por ejemplo, contorneo el área y ya está. Se carga la selección automáticamente. Control D, deselección. Nuevamente dibujo, por ejemplo, todo este área. ¿Sí? Dibujo todo este área. No tengo ni que cerrar todavía porque si lo dejo por ahí y suelto, ya se cierra automáticamente y se carga la selección. ¿Qué quiere decir? Que la selección se carga a partir del dibujo que uno hace de forma libre. Control D nuevamente. Por ejemplo, dibujo este área, ¿no? Ahora clic derecho y capa vía copiar. ¿Para qué sirve capa vía copiar? Es lo mismo que selección y en este caso sería copiar, pegar, ¿no? Copiar, pegar. Entonces en este caso es edición, copiar, pegar. Copiar, pegar es lo mismo en este caso, pero selecciono la capa, ¿no? Copio, pego. Y ya tenemos la copia, pero claro, hay que trasladarlo todavía para ver, ¿no? Que la copia está ahí. Nuevamente, vemos que si oculto esta capa, es una capa separada, es una capa aparte, muy aparte. Entonces, aquí quizás no es necesario trabajar con máscara, ¿no? Porque de repente ya lo rotamos un poco, manteniendo la misma dirección de la sombra, Enter. Pero aquí sí puedo trabajar con borrador, ¿no? Acá no necesito máscara, pero sí borrador. Entonces, siempre evaluamos en qué situación utilizar cada herramienta. Activo la herramienta borrador y vamos a bajar la dureza a más o menos 20%. Ya les indiqué para qué es la dureza, el tamaño, vamos a subir un poco.
más o menos a 150. Y ahora sí, borramos el borde. ¿Para qué? Para que solo nos quede el ajos y su sombra. Nada más. Y ya está. No, no se nota, ¿no? Prácticamente no se nota. Pero claro, ¿no? Tampoco hay que borrar mucho porque si hago esto, ya nos volamos parte del ajos. Control menos y ahí tenemos la copia del elemento, pero no se ve como que fuera copia, ¿no? Oculto y activamos. Oculto, activamos. Este elemento igual. Puedo sacar un duplicado con Alt de esta forma y arrastro. O también, desde mismo capas, selecciono esta copia, clic derecho, duplicar. Vamos OK y ya tenemos la copia. Si yo quiero que este elemento de repente esté volteado, por ejemplo, horizontal o vertical, ¿no? Y yo hago clic derecho, no me da opción a ningún cambio. Y aquí entra esta parte que sería transformación libre, ¿no? La opción de transformación libre, que ya lo vimos también a grosso modo, pero igual recalco este punto, ¿no? Vamos a edición, control T. Con control T activan la opción de transformación libre. Cuando activan, damos clic derecho y ven que se activa todas las opciones para transformar el elemento, como escala, rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva, ¿no? Si activo perspectiva, ahora me permite hacer esto, ¿eh? En perspectiva, sea vertical o sea horizontal. Esto es perspectiva. Control Z, Enter. Control T, nuevamente activo las opciones. Puedo voltear horizontal, como si fuera reflejo. Puedo voltear vertical, de esta forma. ¿Sí? Pero, repito, siempre activando Control T, porque si no, no tenemos opción a acceder a estas alternativas. ¿Sí? También pueden deformar, ¿no? Se puede deformar a modo de malla. Activo una malla y estos puntos, ¿no? Estos puntos se pueden mover. Se pueden mover de forma libre, como si fuera una malla. Entonces, repito nuevamente, utilicen las opciones evaluando siempre la imagen, porque verán que para todo no se utiliza lo mismo, ¿no? También pueden utilizar formas predeterminadas de transformación, como por ejemplo, activan la opción de deformar y en la parte superior se va a habilitar las opciones predeterminadas. Aquí nos dice deformar a medida, porque es lo que estoy haciendo. Si hago clic en la flechita, se va a desplegar todas las opciones de deformación predeterminada, como por ejemplo en arco, por ejemplo arco superior, por ejemplo caparazón, ¿no? Entonces son opciones predeterminadas, ¿sí? Pero si yo quiero hacerlo a mi medida, entonces yo misma muevo estos manejadores para ajustar la forma a mi necesidad. Una vez ajustada la forma a mi necesidad, lo que hago es Enter, Enter y ya está. O doble clic. Y ahí tenemos nuestro elemento. Luego vamos a la opción, ¿no? Que sería en este caso lazo poligonal. Así como tenemos la opción, ¿no? En este caso de la herramienta lazo simplemente, que nos permite hacer formas libres, tenemos la otra opción que es lazo poligonal y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en este caso, control J saco copia. En este caso, la herramienta, su mismo nombre dice lazo poligonal. O sea, nos permite hacer solamente trazos rectos, no curvos. No forma libre, sino que me permite, por ejemplo, nos acercamos con control más y digamos que seleccionamos este área. Ya, hago un clic y verán que cuando arrastro, sin hacer clic nuevamente, solamente muevo el cursor, vemos que ya se ha fijado el punto. Está fijado el punto, pero ahora me permite hacer un trazo recto, no curvo. Entonces tengo que fijar el siguiente punto y así sucesivamente. Fijo, digamos, este punto y nuevamente queda ahí fijado para seguir continuando mi selección. Sigo dibujando el área, ¿no? Sigo dibujando por aquí. Si me he confundido, igual, presionan la tecla suprimir y les va a permitir deshacer ese punto y nuevamente pueden dibujar.
¿no? O colocar el punto para fijar y seguir nuevamente. Por aquí otro clic y cierro donde inicié. ¿Por qué? Porque aparece un circulito que me indica que ahí cierra la forma y se carga automáticamente la selección, ¿sí? Una vez dibujado, se carga la selección. Entonces, igual, podemos aplicar una capa de ajuste, ¿no? Por ejemplo, una capa de ajuste de tono también, tono, saturación, o puede ser otro, ¿no? Digamos que no quiero modificar el color o la intensidad de los tonos de los demás, solo de este elemento. Entonces, por eso es que activo cualquiera de estas opciones. Si quiero modificar el color, tono, saturación. Si quiero mejorar el brillo, ¿no? De repente tiene mucho brillo, entonces aplico una capa de brillo, contraste. Y ahora sí, ajustamos desde propiedades esas opciones, ¿no? Por ejemplo, más o menos. Más brillo, menos brillo. Contraste también, ¿sí? Entonces, si yo, bueno, no quiero utilizar ninguna de esas opciones, bueno, lo cerramos. Control, clic sobre la máscara y vamos a volver a cargar el área, ¿no? Nuevamente hacemos clic sobre la imagen porque ya hemos cargado ese área y creamos una nueva capa de, por ejemplo, tono saturación. Oculto la otra capa o lo borran, pero ahora trabajo en torno a tono saturación y puedo cambiar el color, ¿no? Cambiamos el color o quizás mantenemos el color, pero lo hacemos un poco más saturado, lo saturamos un poco más. Esto es saturar y esto es desaturar, pierde el color. Cuando saturamos se hace más intenso el tono. ¿Ya? Entonces, si yo oculto esta capa que he aplicado de tono saturación, se vería de esta forma y cuando activo, se vería como que más saturado. Sin saturación y esto con saturación. Entonces, quiere decir que esto nos permite editar no solamente toda una foto, ¿verdad? Que mediante una selección pueden editar un área específica de toda la foto, ¿no? Hacer una selección de todo un área de repente o de objetos, de elementos y de esta forma avanzar. Pero también, por ejemplo, aprovecho esta foto para hacer otro ejemplo de la herramienta objetos. Selección de objetos lo que hace es agilizar el proceso, ¿sí? Yo, por ejemplo, utilicé la herramienta ahora de lazo poligonal para dibujar este área. Lazo poligonal, entonces hacemos un análisis. Quiere decir que, una analogía, la herramienta lazo poligonal utilizaría para formas geométricas, formas rectas, ¿no? No curvos. Pero si quiero dibujar un área libre, entonces puedo utilizar lazo. Lazo magnético es muy distinto, no tiene nada que ver con los dos anteriores, ¿no? Para eso voy a abrir otra imagen y luego volvemos nuevamente aquí porque voy a aprovechar esa imagen. Y acá, por ejemplo, activo la opción de lazo magnético. Lazo magnético lo que hace es adherirse a la forma. Control J, saco una copia. Vemos que el personaje en contraste con el fondo resalta, destaca, resalta, contrasta bien porque el fondo está desenfocado y el personaje está como que bien nítido, los bordes, entonces tiene un borde bien marcado, ¿no? Entonces, ciertas áreas como por ejemplo la mano se mezcla mucho con los tonos del piso, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo va a haber dificultad, ¿sí? Aquí también, este área de la zapatilla negra, ¿no? Justo esta parte de adelante de la punta, se mezcla prácticamente con el piso, que tiene un área negra. Entonces, esos detalles son los que nos va a dificultar, pero se edita eso. Entonces, nos acercamos a un control más. ¿Y cómo funciona la herramienta, en este caso, de lazo magnético? ¿No? Lazo magnético funciona haciendo un clic para fijar un punto similar al poligonal, pero ahora hago otro, ¿no? O sea, ya no tengo que hacer un clic nuevamente hasta llegar a un punto donde siento que debo parar para dar forma y continuar. Por ejemplo, ya hice un solo clic, ahora solo arrastro. Yo no estoy haciendo nada, solo arrastrando el mouse sin presionar clic ni nada, solo arrastro, arrastro. Y ven que se está seleccionando de forma automática. ¿Por qué?
porque es un lazo magnético. Es como un imán que se va a adherir a la forma, pero cuando hay un contraste alto, ¿no? Ya está bien marcada la forma. Pero vemos que en este área como que no lo hice bien, ¿eh? Ahí como que se ha metido un poco hacia la ropa. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Presionamos la tecla suprimir y volvemos. ¿Ya? Volvemos. Control Z, ocultamos la capa y nuevamente hago un clic, arrastro, sin volver a hacer clic, arrastro, arrastro. Aquí hago un clic. ¿Para qué? Para que no de nuevo se desvíe y nuevamente continúo. Por aquí hago otro clic para que no se desvíe y continúo. Sigo, 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 hago otro clic, sigo, hago otro clic aquí, sigo avanzando, otro clic y sigo avanzando. Aquí es el detalle. Aquí se va a perder un poco por el piso, que pues se mezcla con la mano, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a hacer a grosso modo porque igual lo vamos a editar. ¿Ya? Clic, clic, clic. Aquí también se mezcla. Aquí peor, clic. Acá de nuevo no hay problema. Sigo avanzando, arrastro, 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 arrastramos, hago otro clic aquí. Continúo, otro clic, continuamos arrastrando, otro clic. Es como que nosotros somos la guía. Nosotros le guiamos a la herramienta por dónde debe ir. Otro clic, sigo arrastrando, otro clic, por aquí otro clic y continúo. Continuamos, continuamos, sin soltar, otro clic por aquí. Miren, aquí ya me salí, entonces presiono la tecla suprimir y regreso. Clic, sigo avanzando, clic. Por aquí también otro clic. Aquí también, ¿no? Por la mano y el fondo de este área como que un poquito se mezclan los tonos. Entonces ahí hacemos otro clic. Hacemos un clic donde sentimos que se puede desviar, se puede mover, ¿no? Para que no se vaya a otro lado, hacemos un clic y continuamos arrastrando el mouse. Clic, arrastramos, arrastramos. Y ahora llego al punto de inicio. Y suelto haciendo a un clic y suelto. Y se carga la selección de forma automática. Vemos que en la parte inferior, control más, nos acercamos. Vemos que aquí en la parte inferior, ¿no? Aquí hay la dificultad, aquí también. Entonces, como ya hemos generado la selección, ¿qué es lo que continúa? Ahora recortamos. Podemos activar nuevamente la opción de desvanecimiento mientras esté activada la herramienta de selección. Desvanecemos y solamente vamos a desvanecer 2 píxeles. ¿Sí? Damos OK. Ahora vamos, no lo copiamos y pegamos, sino vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la parte superior de propiedades y nos dice seleccionar y aplicar máscara, ¿no? Eso es una alternativa. La otra alternativa es, una vez ya generada toda la selección, vamos a capas, vamos a crear máscara y desde aquí vemos que se activa la máscara. Esta máscara, si yo hago doble clic, ¿sí?, sobre esta máscara, se abre, miren, se abre nuevamente esta opción. Se abre esta opción. ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde esta opción? Es nuevamente editar. Si yo bajo aquí la opacidad, ¿no? Miren, vamos a ver un fondo transparente. No, nuevamente cancelamos. Eso es una alternativa. Control Z, regreso. La otra opción es seleccionar y aplicar máscara. Y vemos que nos muestra este resultado. Igual, nos muestra ya el recorte, pero tiene un fondo rojo. ¿Por qué tiene un fondo rojo? Porque aquí tenemos la vista activada en rojo. Si lo cambio a negro, tendré un fondo negro, ¿no? El otro es papel cebolla, que me muestra el fondo, pero con una opacidad. Activo igual el rojo, pero bajamos la opacidad. Si yo bajo la opacidad, la imagen está igual, está atrás, o sea, no se ha borrado, solo se ha ocultado, ¿sí? Solo se oculta. Entonces, ¿esto para qué? Para poder ver cómo quedó mi recorte. Si yo lo subo al 100%, veo cómo quedó mi recorte. Y ahí vemos que en la parte del piso hay que mejorar,
¿no? Y pequeños detalles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos a la izquierda como otra barra de herramientas, pero solo de este área que sería la máscara. Es decir, ahora he ingresado al modo máscara para poder editar solo mi recorte a partir de la selección, ¿no? Entonces, igual quiere decir que aquí dentro podemos seguir trabajando con las mismas opciones, como por ejemplo, control más para acercar, con la barra espaciadora nos trasladamos, pero tenemos estas otras herramientas, como por ejemplo, tenemos selección rápida, perfeccionar bordes, tenemos pincel, tenemos selección de objetos y también tenemos lazo, ¿no? Entonces, incluso lazo poligonal. Pero lo que yo recomiendo para estos detalles puntuales es utilizar la herramienta pincel, porque pincel es tal cual, ¿no? Como trabajarías a mano alzada y es más práctico determinar el área que quieres mejorar. Por ejemplo, modificamos el tamaño del pincel, bajamos un poco más la opacidad para ver qué es lo que tenemos que borrar y qué es lo que no. Y en este caso, por ejemplo, está en más. Si la opción más está activada, quiere decir que si yo sigo borrando ese área, se va a deseleccionar. ¿Por qué? Porque estoy borrando, estoy ocultando, ¿no? Miren, ahí estoy borrando. O mejor dicho, estoy haciendo visible ese área que no ha quedado bien definida, ¿no? Esos píxeles de más que nos hemos volado. Pero aquí está de más, entonces debo activar el menos. ¿Para qué? Para que en este caso sea lo contrario, oculte. Aquí también. Se dan cuenta que con pincel es más práctico, ¿no? Porque son detalles puntuales. ¿Ya? Entonces, por eso les sugiero esta herramienta más activo. ¿Para qué? Para poder hacer visible este área de los pasadores. Ya. Pero si quiero ocultar, ¿no? Activo menos. Por ejemplo, esta parte de acá que me he pasado un poco. Activo más. Aquí también en la parte del piso, activo menos para ocultar más o menos este área, ¿no? Por eso les digo, aquí no sugiero mucho selección rápida porque igual no lo va a detectar de manera correcta, se van a demorar más, así es que con pincel ustedes lo están haciendo como que de manera manual, definiendo mejor el área. Trabajan con los tamaños, ¿no? Más pequeño, para estos áreas más diminutos, más pequeños, más angostos. Control menos, nos alejamos, ¿no? Y más o menos ahí tenemos la selección. Con la barra espaciadora movemos un poco, control menos, nos alejamos y ya tenemos ahí mejorado, ¿no? Vamos a subir al 100% para ver nuestro recorte. ¿Ven? Ahora sí, ya se ve mejorado. Ahora solamente vamos a dar a la última opción. Aquí debajo vamos a activar. Esta opción puede funcionar no siempre con todas las fotos, ¿sí? Primero trabajen los niveles de la imagen, ¿no? Aquello que también les puede ayudar. Podemos descontaminar colores, pero esto generalmente cuando en los bordes hay variedad de píxeles, de colores. Eso les voy a mostrar en el otro ejemplo. Entonces, bueno, ahí le damos OK. Suavizamos un poco el borde. Aquí suavizamos un poco. Damos OK. Y ya está. Se modifica la selección. ¿Ven? Se modifica la selección, ¿no? Se ha modificado, ahora sí, ya está. Entonces, ahora sí, desde capas, aplicamos nuestra máscara y listo. ¿Sí? Control Z. Si no queremos que el desvanecimiento sea, pues, no, demasiado en este caso, vamos clic derecho, desvanecer y lo dejamos en 1. Ya está. Ahora sí, creamos nuestra máscara. Control menos, nos alejamos. Ahí tenemos la imagen, ¿no? Igual. Aquí vemos a la derecha en propiedades, ¿no? Que nos va a aparecer, por ejemplo, acá doble clic y nuevamente accedo a mi recorte. ¿Ven? Nuevamente me permite acceder a mi recorte, puedo volver a hacer más ajustes. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con máscara.
¿Ya? Entonces tienen esas alternativas, repito, ¿no? Ahí tenemos ya la selección. Pueden ir nuevamente a selección. Desde aquí tienen la opción de modificar, ¿no? En este caso, desvanecer. Si desean, no aplican el desvanecimiento, ¿no? Pero lo mínimo es 1. Entonces, ahora sí, crean la máscara. Y ya está de recorte. ¿Ya? Repito, si quieren volver a cargar la selección, control clic, pero no sobre la imagen, sino sobre la máscara. Nuevamente, por ejemplo, selecciono la imagen de fondo y puedo volver a hacer un corte con esa selección, ¿no? Control C, control V, y lo llevo a otra capa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya distintas, ¿no? Ya puedo crear un fondo. Debajo puedo crear, por ejemplo, añadir un color uniforme y añadimos, ¿no? Cualquier tono distinto. Ahora, aquí les decía que quería aplicar otra de las herramientas, la herramienta de selección de objetos. Esta herramienta me permite, o sea, todo lo que ustedes vieron de utilizar una herramienta determinada para cierto objetivo, ¿no? Me permite agilizar ese proceso, pero si la forma contrasta, si los bordes están bien marcados, ¿no? En ese caso me ayuda. Por ejemplo, digamos, ya, repitiendo, voy a ocultar estas capas, control más, nos acercamos, y digamos, quiero seleccionar solo este elemento rectangular, ¿no? Vemos que al pasar el cursor se activa. Vamos a las propiedades y tenemos opciones de añadir, o sea que podemos seleccionar varios elementos a la vez o también deseleccionar. Vemos que tenemos la opción de la forma rectangular activado, ¿no? Porque si yo hago un clic, vemos que me aparece la herramienta rectángulo. Entonces yo debo más o menos encerrar el área que quiero seleccionar, ¿no? Más o menos ahí, por ejemplo, y se va a seleccionar este área. ¿Por qué lo ha seleccionado todo? Porque pues contrasta muy fuerte con el fondo, ¿no? Ahí normal. Una vez hecho esta selección, también tienen la opción de hacer con lazo. Entonces, con lazo ya saben que pueden hacer la selección de forma libre. Pueden dibujar, ¿no? Digamos de esta forma y abarco más. ¿Por qué estoy abarcando más? Porque quiero abarcar toda la sombra. Ya, más o menos ahí. Y ya está. Ahora, ¿qué pasa? Control D, deselecciono, ¿ya? Miren, control D, deselecciono. ¿Qué sucede con esta imagen? No está la imagen por sí sola, tiene una sombra. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero borrar esta imagen? Sí, pero mantener el fondo tal cual. Si yo activo esta herramienta de objeto, va a detectar la forma, pero no detecta la sombra. Ese es el inconveniente, ese es el problema. Entonces, acá lo que se necesita, ¿no? Nuevamente puedo activar rectángulo, pero abarcar más, más área. Vemos si lo va a detectar o no. Miren, por ejemplo, aquí no lo está detectando. ¿Se dan cuenta? Esto es, se puede decir, uno de los detalles de las herramientas automáticas, ¿no? Que nos agilizan, pero no siempre nos da el resultado que queremos. Entonces, si yo hago, por ejemplo, esto y quiero borrar, me iría a la opción de edición, rellenar y activo contenido según el contenido. ¿Ok? Esperamos y va a reemplazar con el fondo. Pero miren, ¿qué pasó? Control D no lo ha reemplazado con el fondo. ¿Por qué? Porque tenía parte de la sombra que quedaba fuera. Entonces, Control D deselecciona. Por eso mismo yo prefiero utilizar, en todo caso, la herramienta que sería lazo. Entonces, con lazo, ¿qué es lo que puedo hacer? Dibujo esta forma, abarcando hasta afuera toda la sombra. ¿Ya? No debo tocar nada, nada del elemento, debo abarcar fuera, incluyendo la sombra. Ahora sí me voy a edición, rellenar, según contenido, ok. Y ahora sí lo relleno. Control menos, control para poder visualizar. Control más, selecciono nuevamente este área y aplicamos la herramienta Parche, ¿no? Que ya hemos visto. Y aplicamos un área con textura. Control D y ya está. ¿No? Entonces, eso es lo que pueden utilizar. Sí, por eso les digo que, bueno, las opciones avanzadas te dan
un paso, te pueden ayudar, pero no siempre están pues optimizadas al 100%, ¿no? Es para que uno lo complemente. Entonces, vamos a la siguiente opción para ver las otras herramientas, ¿no? Ya vimos lazo magnético, poligonal, lazo elíptico, rectangular, y vamos a selección rápida, ¿no? Que esto es lo más sencillo en realidad. La herramienta de selección rápida es para estos casos. Por eso hay imágenes que, bueno, les estoy mostrando imágenes que se adaptan justo a la necesidad de cada herramienta, ¿no? Entonces tenemos la opción, dentro de herramientas de selección de objetos, encontramos selección rápida y varita mágica. Selección rápida me permite seleccionar igual imágenes en alto contraste, ¿no? Acá fácilmente podemos aplicar un lazo magnético porque contrasta fuerte con el fondo del personaje. Pero también puedo hacer con esta herramienta de selección rápida. Esto trabaja con tamaños de pincel. Crecemos el tamaño del pincel, cambiamos a la opción de añadir. ¿Por qué? Porque si hago un clic en solo este área, voy a tener que seguir añadiendo más área a mi selección. Más, 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 y ya está. Ya lo seleccionó todo. ¿Por qué? Porque hace un alto contraste con el fondo, ¿no? Entonces aquí sí aplica normal. Igual vamos a la opción de capas, añadimos una capa de tono saturación y podemos modificar el tono, ¿no? De la ropa. Pero ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, ya tengo la selección, ¿no? Ya tengo la selección, por ejemplo, control, clic sobre la máscara para seleccionar ese área seleccionada a través de la máscara, ¿no? Inicial, y luego nos vamos a la capa del fondo. Control J, voy a sacar un duplicado, ya, pero solamente se ha duplicado el personaje. ¿Por qué? Porque tenía la selección activada. Control D, deselecciono y sacamos un duplicado de la imagen. Control, clic sobre la miniatura de la máscara. ¿Para qué? Para que se active la selección. Pero se activa la selección. Si yo ahora hago clic sobre la imagen, ahora puedo hacer cualquier cambio sobre la imagen. Por ejemplo, ya no quiero hacer cambios sobre el personaje, sino sobre el fondo. Para ello, invertimos la selección. Clic derecho, ¿no? Pero no olviden activar la herramienta de selección. Clic derecho y vamos a invertir. Seleccionar inverso. O también selección, invertir. Shift, Control, I. Y ahora ven que la selección se fue hacia afuera, hacia el exterior, se ha invertido. Ya no selecciona el personaje, sino se va hacia afuera. Entonces acá ya podemos aplicar algún tipo de capa de ajuste, filtro, pero ya no al personaje, sino al fondo. Por ejemplo, veo que necesita contrastar mejor el fondo, ¿no? Acá falta un trabajo de niveles. Entonces nos vamos a la capa y activamos una capa nueva de niveles. Se activa la capa de niveles y ahora sí acentuamos más la sombra. Acentuamos la sombra, los mediotonos y un poco de luz. Ya está. Si yo oculto esta capa, se vería así. Si activo, se ve de esta forma. ¿Qué más podemos hacer? Control, clic. Cargo selección de mi selección inversa, ¿no? O sea, del fondo. Pero activo la imagen a la que quiero aplicar. Y en este caso quiero aplicar un filtro. Filtro de desenfoque. Desenfoque radial. Y tenemos distintas opciones como giro y zoom. Por giro nos da esta sensación y zoom es como un acercamiento, pero es radial. Entonces, esto también tiene la cantidad para poder ajustar, ¿no? Por ejemplo, 10 con giro, le damos OK y tenemos más o menos este resultado porque 10 es bastante, ¿no? Altera bastante a la imagen. Control Z, regreso. Vamos nuevamente a filtro. Vamos a desenfoque radial. Filtro, desenfoque radial. Ya, miren, hay una amplia variedad, pero pues radial es lo que se adapta más para esta imagen. Y por zoom sería de esta forma. Vamos, OK. 10 de por sí es regular, ¿no? Entonces miren como que refuerza más el efecto que ya tiene de por sí esta imagen. Control Z, se vería así.
Shift Control Z, se vería ya de esta forma. Control D, de selección. Y ahí tenemos nuestra imagen. Como estas son capas, podemos seguir editando. Selecciono nuevamente esta capa de tono y saturación, por ejemplo, del personaje, y la sigo editando en cuanto a tono. Sigo modificando el tono, por ejemplo, ahí, y quiero que sea menos saturado, no tan intenso el verde. Entonces bajo. Si quiero que sea más fuerte ese tono verde, saturamos más, y si no, desaturamos. ¿Sí? Entonces ahí tienen las opciones para trabajar, ¿sí? Miren, si yo oculto estas capas, se vería de esta forma, ¿no? El original. Eso es el original, y ya con las capas de edición, ya se visualiza de esta forma. Igual selecciono nuevamente la ropa si quiero editar o quiero modificar el color. Por ejemplo, ahí, ¿no? Ocultamos, esto es el original y esto ya sería con la edición. Entonces vemos que, o sea, a partir de selección casi parte todo, ¿no? O sea, a partir de selección hacemos casi todo, como las capas de ajustes, las máscaras de relleno, ¿no? O sea, prácticamente incluso de filtro. O sea, aplicamos todo a partir de las capas, ¿no? Creadas desde selección. Entonces, hasta aquí activo el chat. A ver, me comentan si hay alguna consulta. Me comenta si hay alguna consulta para continuar. Ya, ok. Ujú. Igual, contraste, brillo, todo se cambia igual, de la misma forma. Creas una nueva capa de ajuste, pero pues de contraste. Brillo, contraste. Lo mismo, solamente carga selección. De eso si es que quieres hacer de un área específico, así como hice ahora. Si quiero hacer de toda la imagen, entonces, por ejemplo, oculto todas las capas, esta es mi imagen, ¿no? Si solo quiero mejorar el contraste de esta imagen, no de una selección, entonces, ahora, una vez seleccionada la imagen, saco una copia nuevamente, una copia con control J, me voy a la parte de añadir capa, capa de contraste, brillo contraste. Y ya está, ya añadí la capa de brillo contraste, ahora tengo que trabajar aquí el contraste. Nada más, así de sencillo. De esa forma añadimos capas de contraste. Pero no es una edición destructiva porque no estás dañando, modificando la foto como es de raíz, ¿no? Solamente estás haciendo a una capa. Entonces esta capa tú lo ocultas y la imagen está igual. Activas y puedes modificar nuevamente el contraste, puedes hacer ajustes. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de trabajar con capa, selecciono la imagen y de frente me voy a imagen, ajuste, brillo, contraste? Modifico acá el contraste, damos OK y ya está. Ya no hay forma de volver a editar. ¿Por qué? Porque no he trabajado con capas, lo hice directamente desde aquí. Entonces, esto ya les había mencionado que es para funciones puntuales, algo rápido, pero no cuando quiero editar bastantes capas, bastantes opciones y de repente el cliente quiere tener el editable. Entonces es bueno tener siempre todo por capas. Control Z, regreso y ya está. Sí, entonces, a ver, veamos por acá otras consultas. Ujú. Ya, a ver, activo el chat nuevamente. Desvanecer no es lo mismo que desenfocar. Desvanecer son los bordes, desenfocar es este fondo, un filtro. ¿Sí? Desenfoque es un filtro, desvanecer es para que los píxeles de los contornos se suavicen. ¿Sí? Entonces no es lo mismo, no hay que confundir. Ahora, el desenfoque, ¿no?, se aplica a la imagen de fondo una vez cargada la selección inversa.
Por ejemplo, nuevamente, voy a activar las imágenes. La imagen editada es esta, ¿no? Entonces lo que hice fue simplemente, como ya tenía la máscara de aquí de edición del personaje, de la ropa, lo que hice es cargar nuevamente la selección. Control, clic sobre la miniatura de la máscara y se carga la selección. Ya está. Como ya se cargó la selección, ahora nos vamos a selección, invertir. Memoricen todos los atajos. Shift, Control, I. Ahora el o la selección se fue hacia el exterior. Vemos que ya no se selecciona el personaje, sino el fondo. Ahora lo que hice es, una vez ya creada la selección inversa, selecciono la imagen, la capa de la imagen, no de la máscara, y lo que hice es, en este caso, ¿no? Aplicar a esa capa, ya, nuevamente un filtro, un filtro. Por ejemplo, selecciono la imagen, ¿no? Pero en este caso sacamos una copia, ¿ya? Saquen una copia para no afectar a la imagen inicial. Saco otro duplicado, ¿no? Ahí está, saco otro duplicado. Control clic, cargo la selección, invertir. Ya tengo la imagen, vamos a filtro, desenfoque, desenfoque radial, y aquí tienen giro o zoom. Les decía que giro es esta forma, ¿no? Esto es el efecto zoom por giro a nivel radial, claro, y el otro de zoom viene a ser como un acercamiento, ¿ven? De esa forma. Pero muy sutil, ¿no? Porque tiene 10. Si yo exagero, ya sería demasiado y tampoco creo que quede tan bien, ¿no? Entonces, no hay que exagerar mucho con los filtros. Radial, zoom. ¿Qué pasa si exagero, por ejemplo, a 20? Ya se va a distorsionar, pues ya no se va a entender. No, miren, ya es demasiado. O sea, ya es demasiado. Entonces, tampoco mucho, ¿no? Pues está bien añadir el filtro en 10 y ya queda, pues. Ahí, por ejemplo. Pero lo que hice es añadir también una capa de niveles. Añadí una capa de niveles a esa selección del fondo. ¿Ven? Y lo que hice es acentuar más las sombras y los mediotonos. Nada más. Listo. Entonces ahora vamos a ya el último ejercicio para pasar a la parte de práctica. Ya. Miren, básicamente la herramienta selección directa es muy similar a varita. ¿En qué? En que la herramienta de varita mágica, ¿no? Selecciono la imagen, va a seleccionar un área en específico, miren, basado en qué? En la tolerancia. Tenemos la opción igual, añadimos más selección, restamos selección, intersección. Lo mismo, las mismas opciones. Pero se basa en la tolerancia. ¿De qué? De los colores de los píxeles. A mayor tolerancia abarca más colores, más píxeles. A menos tolerancia abarca menos píxeles, menos color. Entonces, puedo colocar 60 de tolerancia. Ahora hago clic y abarca más área. ¿Ve? Abarca más área, incluso se va hasta afuera. ¿Ve? Control D, deselecciono. Bajo la tolerancia a 35 como por defecto y empiezo a seleccionar el área específica que deseo. ¿Eh? Entonces, con varita mágica podemos seleccionar según la tolerancia, ¿no? Si de repente la imagen tiene tonos muy similares, pueden utilizar varita mágica para hacer la selección, ¿no? O sea, sí ayuda. Esto no funciona con tamaño de pincel, ¿no? Sino trabaja con la tolerancia y tamaño de punto, ¿no? Ahora mismo estoy de 1, podemos añadir más, de repente de 5 por 5. ¿Para qué? Para que abarque más área a la vez. ¿Ven? Doble clic, abarca más área, doble clic, abarcamos más área más rápido. ¿Sí? Entonces, estas opciones ustedes pueden ir ajustando acorde a la necesidad. Control D. Y ahora nos vamos, voy a cerrar estas imágenes.
menos la de acá porque eso vamos a reutilizar. Ya. Nos vamos aquí para darles el último tip y ya nos vamos a la práctica. Esta imagen, por ejemplo, control J saco mi copia, ¿ya? Bueno, el cabello de la chica está bien complicado para hacer el recorte, ¿no? Entonces, hacer un recorte con la herramienta pluma, que también ya en un momento en la práctica lo voy a enseñar, con pluma podemos hacer los recortes perfectos. ¿Por qué? Porque dibujamos exactamente la forma que queremos cortar, ¿no? Hacemos la forma, luego cargamos selección y recortamos, ¿no? Por ejemplo, es como si yo dibujara el ojo nada más de la chica, activo pluma, es como si dibujara solo este área del ojo, ¿ya? Miren, dibujo, control, enter, cargo selección. Control C, control V. Oculto la imagen y tengo el ojo solo dibujado en una capa. ¿Ven? O sea, de una forma súper exacta. Me acerco y vemos que los bordes están recontra definidos, súper definidos, porque los píxeles están bien definidos en base a la herramienta pluma. Control, o bueno, activamos nuevamente la imagen. Entonces, pluma funciona de esa manera, pero imagínense tener que hacer con pluma todo este contorno. O sea que no es sencillo porque hay pelitos por acá sueltos, o sea, no es muy sencillo. Entonces, para esto vamos a la siguiente opción, que vamos a aplicar de todo un poco. Activamos la herramienta de selección, cualquiera de las herramientas de selección. ¿Vemos? Activan cualquiera de las herramientas y se va a activar seleccionar y aplicar máscara, ¿no? Aquí también, aquí. Entonces, no vamos a hacer selección de sujeto. ¿Por qué? Porque lo que hace es de una manera muy rápida, lo hace el programa, ¿no? Entonces, no lo hace de una forma definida. Nos vamos a demorar. Entonces vamos a seleccionar y aplicar máscara, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar y aplicar máscara. Activamos esta opción y nos va a llevar de frente a esta vista, como ya les había mostrado lo anterior, ¿no? De la otra imagen. Vamos a bajar la opacidad un poco y vamos a, desde aquí, recién elegir la opción seleccionar sujeto. Recién desde acá, porque desde acá ya vamos a tener opción de mejorar. En cambio, si lo hacíamos desde la primera opción, seleccionar sujeto, no hay opción, salvo que creemos una máscara, pero no queda igual. Entonces, subimos la opacidad al 100% para ver el fondo y cómo va quedando nuestro recorte. ¿Eh? Ahí más o menos. Vamos a la opción de perfeccionar cabello. Con perfeccionar cabello va a limpiar más los píxeles, los tonos, que se han quedado un poco del fondo mezclado con el cabello. Ahora nos vamos a la opción de descontaminar colores. Descontaminamos un poco esos bordecitos y ya está. Ya tenemos el recorte súper casi exacto. Nos vamos a la cantidad y bajamos más o menos a 60. Más o menos a 60. ¿Para qué? Para que se note más aún todavía esos pequeños pelitos que están por aquí sueltos, ¿no? Miren, me acerco bastante estos pelitos que están un poco por aquí. ¿Ven? Esos pelitos. Para eso se descontaminan los colores. Control menos y visualizamos que al menos aquí nos ha volado parte del brazo, ¿no? Entonces activo pincel, cambio el tamaño del pincel y aquí vamos añadiendo este área que se ha volado. Control menos y damos OK. Y ya está. Ya tenemos el recorte perfecto. Simplemente añadimos ahora una nueva capa de fondo. Añadimos un color degradado o uniforme, como guste. Y ya tenemos el recorte del cabello. ¿Sí? Me acerco. Y ahí visualizamos el recorte que ha sido pues excelente. En estos casos, miren cómo nos ha facilitado las herramientas, ¿no? Pero que son herramientas que ya vienen desde versiones anteriores. Repito, no estoy utilizando herramientas beta o inteligencia artificial, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren que de esta forma podemos hacer un recorte súper rápido. ¿Ya? Entonces, espero que esto les pueda servir. Igual pueden repasar nuevamente con la grabación. Y ahora nos vamos a la práctica. Voy a crear un nuevo documento como para un afiche.
¿no? Basado en un formato A4. ¿Ya? Vamos a trabajar en centímetros. 21. Bueno, como es A4, 21 por 29.7. Resolución, vamos a dar 150 para que pueda quedar mejor definido. Y en RGB. Control menos, nos alejamos. Como esta imagen ya está trabajada, eso lo vamos a utilizar aquí en la práctica, pero primero vamos a empezar colocando el fondo. Vamos en orden. Seleccionamos el fondo. Es la imagen elegida, que ya lo deben tener ustedes en sus carpetas de descarga. Control más. Vamos a esta capa. Oculto el fondo porque no necesito, solo necesito el personaje. Pero no esta capa, sino necesito todo esto, el que está con la máscara, ¿sí? Arrastro y coloco sobre la pestaña y suelto. Y ya está, ahí tenemos. Estos bordes lo vamos a mejorar todavía, así que no se preocupe. Vamos a dejarlo por aquí, Enter. Control menos. Y ahora vamos a colocar esta imagen, vamos a crecer un poco más. Más o menos ahí. No olviden que mientras la imagen sale, así salga del lienzo, y la imagen es muy grande, está ocupando memoria, pone lento. ¿Por qué? Porque está ocupando los píxeles, ¿sí? No es que si está afuera no importa. Por eso es que se aplica la herramienta de recorte, ¿no? Otro clic, Enter. Entonces recorto la imagen y solo tengo el área, ¿no? Pero en este caso vamos a rasterizar, ¿ya? Porque está como un objeto inteligente. Rasterizamos para que nos permita cortar y quedarnos solamente con este área dentro del lienzo. Así, específico y exacto. Nos situamos sobre la capa de fondo, en este caso, y vamos a crear una nueva capa, pero de color. En este caso elegimos degradado y vamos a elegir un tono predeterminado. Por ejemplo, vamos a rojos y vamos a utilizar este tono. Sí, este tono. ¿Por qué? Bueno, va acorde de la ropa y todo. Vamos, ok. Y ya está. Pero esto lo vamos a cambiar la fusión. La opción de fusión lo cambiamos. Vamos acá a superponer. Pero además vamos a editar este degradado. ¿Cómo edito el degradado? El ángulo, ¿no? ¿Cómo cambiamos? Damos doble clic y se abre la opción de, ¿no? O sea, miren, activo, doble clic sobre la miniatura del degradado y nos muestra la ventana de opciones. Desde aquí pueden modificar el ángulo, es decir, la orientación de nuestro degradado. Por ejemplo, como ya de por sí la imagen tiene iluminación, brillo desde la parte superior izquierda, prefiero que desde ahí venga el color más claro, ¿no? También podemos, ¿no? Hago clic y puedo aquí modificar según los reguladores la intensidad, ¿no? Puedo modificar según los reguladores. Vamos, ok. Y ahí tenemos. También podemos escalar más nuestro degradado o menos, ¿no? Podemos escalar de esta forma. También podemos ir modificando, jugando con el ángulo del degradado. Porque está en lineal. Puede ser radial, puede ser ángulo. ¿Sí? Pueden ir probando otras opciones. Así es que esto ya es libre. Por ejemplo, más o menos, vamos a dejar por ahí. Ya, ahí. ¿No? Viene bien ahí la iluminación, así es que ahí lo veo mejor. Vamos, ok. Bajamos ligeramente la opacidad, ¿ya? Para seleccionar la capa de la imagen y vamos a aplicar una capa de niveles, porque ahí falta acentuar un poco las sombras, ¿ven? La sombra y los mediotonos, para que me dé esa sensación también de alejamiento, de profundidad, porque cuando la imagen está muy blanco, se ve muy plano. Cuando acentuamos las sombras y los mediotonos, la imagen tiene profundidad. Si yo oculto la capa, la imagen se ve muy plano y ya con esto pues mejora un poco, ¿no? Entonces ahí tenemos la capa de niveles, capa de relleno. Entonces esta imagen igual, está muy plano, entonces selecciono la imagen, ¿no? Seleccionamos en este caso la imagen, nos vamos a añadir una capa de niveles.
Pero esta capa, ¿sí? Si yo, miren, voy a hacer un ajuste exagerado, voy a hacerlo súper oscuro. No solo afecta al personaje, ¿no? Está afectando a todo, miren, a todo el fondo. ¿Por qué? Porque tengo la opción desde aquí desactivado. Aquí abajo van a ver ustedes un cuadradito con una flechita que apunta hacia abajo. ¿Esto qué indica? Que solamente este ajuste, si yo activo esta opción, solo va a afectar a la imagen o a la capa que tengo debajo. En este caso sería el personaje. Pero como está desactivado, está afectando a todas las capas. Entonces activamos para que solo afecte a la capa de abajo. Y vemos que aquí aparece incluso una flechita que nos indica que afecta solo a la capa de abajo. Ya está. Entonces ahora sí podemos hacer el ajuste y miren, solo afecta ahora al personaje. ¿Ven? Voy jugando acá y solo afecta al personaje más no al fondo. Ya está. Miren, ya hice ahí. Vamos a añadir un poquito más de brillo, de luz. Y ya está. No es brillo, sino es luz. Ya no es lo mismo. Ahí está. Ahora nos vamos a abrir una imagen. Vamos a abrir esta imagen del celular. Si abro la imagen. Vamos a abrir la imagen. Ya está. Pero acá solo quiero recortar un área. ¿Sí? Quiero recortar cierto área de la imagen. Por ejemplo, ¿cómo recortamos? Quiero recortar el celular, pero no necesito el fondo, solo el borde. Ese borde negro, ¿no? Pero no todo, porque lo de abajo no. Entonces, acá sí puedo aplicar pluma. ¿Por qué? Porque es más preciso, ¿no? Es más exacto. Control más, la imagen está bien definida. Miren, la calidad es recontra óptima. Entonces, es mucho mejor todavía, ¿no? Aplico pluma porque la forma no es compleja. Hago clic y empiezo a dibujar la forma, ¿no? Hago clic, arrastro para hacer una curva. Más o menos por aquí. Arrastro, hago la curva. Hago clic para volver a ese punto de ancla. Sigo arrastrando por acá, hago otra curva. Y vamos a ver si cuadra, ¿no? Porque si no, lo mejor es hacer esto. Y además, con Alt vuelvo a ese punto y sigo dibujando. O sea que es más preciso porque me voy a demorar a hacer con selección rápida y luego editar esa selección en máscara. Entonces, más sencillo lo dibujo con pluma porque la forma no es complicada. En el caso del cabello vieron que sí, pues no, imagínense hacer con pluma, ahí nos tomaría demasiado tiempo. Entonces, miren, más o menos ahí. Control menos, me alejo. Acá todavía un poco más abajo. Hasta aquí. Hasta aquí. Con Shift hago un trazo recto. Con Shift hago un trazo recto. Y cerramos aquí. Control, Enter. Cargamos selección. Ahora, como la capa está seleccionada, copiamos y pegamos a una nueva capa. Oculto y me quedo solo con este área recortada. ¿Sí? Entonces aquí, repito, lo único que deseo es el borde, el marco nada más. Entonces acá hay que editar esta imagen, ¿no? Entonces aquí, si yo, por ejemplo, utilizo la herramienta de, ya sea lanzo, sea parche, por ejemplo, utilizo tampón, ¿no? O incluso la herramienta que hemos visto, pincel corrector. Cambiamos el tamaño del pincel, ¿no? Más o menos ahí. Presiono Alt, capturo el área y lo modificamos de esta forma. Pero miren, me voy a hacer, o sea, yo hago esto y digamos que me paso un poco, me voy a ir hacia afuera, ¿no? ¿Ven? O sea, como que no hay un área específico, entonces me voy a demorar. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Aquí, simplemente control clic, cargo selección del área. ¿Para qué? Para no salirme de ese área, porque cuando hacemos una selección, cargamos una selección, no podemos salir de ese área. Por ejemplo, activo una herramienta pincel, cambio el tamaño,
activo un color rojo, por ejemplo, y pinto. No puedo salir de ese área, ¿ven? Solo pinta dentro de la selección. Quiero salir hacia afuera, nada, no me permite. ¿Por qué? Porque estoy utilizando ahora mismo, está cargada la selección. Entonces quiere decir que puedo activar tampón, crecemos un poco más el pincel, ¿no? Aquí, por ejemplo, primero también Alt, capturo el área que quiero clonar, clic y arrastramos hacia abajo. Igual aquí, Alt, clic y arrastro hacia abajo. Y ya está. ¿Por qué? Porque en este caso no va a afectar, ¿no? No me va a afectar, no se va a ir hacia afuera, ¿no? Entonces, de esa forma pueden hacer aquí, ¿no? Repito, nuevamente cargan selección, Alt, capturan el área. Esto cuando quieren trabajar áreas que de repente no quieren salirse, ¿no? Específicamente. Entonces, acá yo cargo una selección, luego activo tampón, abarco todo este área y recién lo clonamos, ¿ven? De esta forma. Recién ahí clonamos hasta abajo, ¿no? Más o menos ahí. Alt, capturo el área y nada más en los puntos que necesitamos, por ejemplo aquí. Aquí también, ¿no? Más que nada para borrar el dedo de ahí. Aquí también Alt, capturo el área, clonamos hacia arriba. O de arriba, nuevamente, ¿no? Lo replicamos hacia la parte de abajo. Control menos, nos alejamos. Ahora activo la herramienta selección rápida y selecciono toda la parte interna. Control D, selecciono solo la parte interna. Ya, miren, solamente lo de la parte interna. Más o menos ahí. Si vemos que ha seleccionado más, activamos nuevamente, pero menos, para deseleccionar este área, ¿no? Ya vemos que está, presiono suprimir y lo eliminamos. Control D y ya tengo este área. Ahora sí, lo arrastro sobre mi documento y lo colocamos debajo. Debajo del personaje. Aquí, debajo del personaje. Vamos a cambiar el tamaño. Más o menos por aquí. Enter. Vamos a ocultar el personaje para cuadrar bien la imagen. Ahí, por ejemplo. Ahora sí activamos nuevamente el personaje. Control menos. Y vamos a ubicar bien al personaje, ¿no? Más o menos por aquí. Selecciono. Y vamos a activar una capa de ajuste de niveles, porque ahí hay que acentuar las sombras, ¿no? Está muy blanco. Vamos a acentuar la sombra, pero igual hacemos que aplique solo para el celular. Ya miren, ahora solo aplica al celular. Lo hago más oscuro, como claro, pero solo afecta al celular. Añadimos un pedazo, un poquito de brillo, pero como el brillo viene más de este lado, pues vamos a voltear. Control T, clic derecho, volteamos horizontal. Enter. Ahora sí, la luz viene del mismo lado, ¿no? La luz viene del mismo lado. Listo. Ahora vamos a seleccionar al personaje. Ya vamos a seleccionar control, clic sobre la miniatura de la máscara. ¿Por qué? Porque quiero seleccionar la silueta, ¿no? Y además podemos crear una nueva capa. Ya, una nueva capa. Vamos a crear por encima. Vamos a crear una nueva capa. Y a esta nueva capa vamos a pintar, pero pintamos con un color negro. Cambiamos aquí, cambiamos a negro y pintamos esta capa nueva que he creado, pero con la selección de esta capa o de esta máscara. Entonces, ya saben, para pintar pueden aplicar con bote de pintura o pueden aplicar el color frontal con Alt, suprimir. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones. O seleccionan la herramienta bote de pintura, hacen un clic, o también al suprimir. Cualquiera de las dos opciones es válida. Control D, deseleccionan. Esto hemos pintado en una nueva capa, así es que no afecta al personaje. Lo arrastramos, lo traemos debajo de la imagen y vemos que está detrás, ¿no? Entonces, Control T,
y lo distorsionamos. Presiono Shift y hacemos esto para hacer como un reflejo. ¿Ya? Entonces, si yo no presiono Shift, ¿qué pasa? Si yo no presiono Shift, miren, se va a reducir de ese tamañito, ¿no? Entonces, con Shift hago esto, reflejo. Pero además trabajamos con perspectiva. Clic derecho, perspectiva. Y hacemos esto para manejar la perspectiva y se adapte a nuestro personaje. Enter. Si yo quiero mover solo uno de los puntos, una de las esquinas, control T, presiono control y muevo solo uno de los lados, uno de los puntos, una de las esquinas. ¿Ya? Entonces control Z, regreso. Enter. Subimos, más o menos ahí. Y nos vamos ahora a la opción de filtro, desenfoque, pero ya no radial, sino gaussiano. Solo gaussiano. El desenfoque gaussiano lo que hace es desenfocar todos los píxeles de los contornos en general. Todo, ¿no? Entonces, vamos ahí. Miren, si voy aumentando más, va desenfocando más, pero es demasiado. Entonces, no hay que exagerar porque también hay que llevarlo a la realidad, ¿no? ¿Cómo se ve nuestra sombra? Se ve un poco desvanecido o desenfocado los bordes, pero no tanto, ¿no? Entonces, más o menos a 4, damos OK y además bajamos la opacidad, ¿no? Pero antes de bajar la opacidad, si queremos que se mezcle muy bien con el fondo, vamos a la opción de opciones de fusión. Sí, no me refiero aquí, sino me refiero a opciones de fusión y desde aquí accedemos a esta primera alternativa, ¿sí? La primera que dice opciones de fusión y nos vamos a esta segunda barra de capa subyacente. Presionamos Alt y este regulador arrastramos, ¿no? Arrastramos y miren cómo se fusiona esa sombra con el piso. Cómo se fusiona con el piso. Se adapta a su brillo, a su sombra, a todo, se mezcla con los canales perfectamente del piso. Damos OK y listo. Si yo quiero editar nuevamente, ¿no? En algún momento, doble clic sobre estos cuadraditos que se ha generado aquí a la derecha, doble clic, y nuevamente me lleva a la opción para editar. Listo. Entonces, ya si desean pueden bajar acá ligeramente la sombra, ¿no? Pueden bajar la opacidad de la sombra y ya está. Si ustedes quieren hacer un reflejo, funciona de la misma manera, pero ya no tendría que pintar, ¿no? Ya no tendría que pintar la nueva capa, sino que en ese caso tendría más bien que sacar un duplicado, pero ya no de la máscara, sino del personaje. Por ejemplo, oculto, control, clic sobre la máscara. Ahora clic sobre el personaje, saco una copia, control C, me voy a cualquier área para sacar para pegar, por ejemplo, aquí. Y ahora tengo copia, pero del personaje. Esto lo muevo, por ejemplo, lo llevo arriba. Y aquí tengo la copia del personaje. ¿Ve? No de la máscara, sino del personaje. A esta copia, lo que hago es llevarlo debajo y lo hago tal cual la sombra, pero un reflejo en este caso. Control T, presiono Shift y distorsionamos para voltearlo. Lo volteamos de esta forma, clic derecho, perspectiva. Trabajamos la perspectiva, Enter. Nuevamente vamos a FX, opciones de fusión, y también aplicamos lo mismo en la primera opción, pero de esta segunda barra presiono Alt y mezclamos los canales de la capa subyacente. Y vemos que se va fusionando con el piso. Se fusiona, damos OK y listo. Solamente queda bajar la opacidad. Entonces tengo reflejo o tengo en todo caso sombra. Uno de los dos, ¿no? Lo que ustedes deseen. ¿Ya? Entonces sombra o reflejo. Ahora, esto no va a estar en vano, sino que el objetivo es de que puedas seleccionar un área de la foto de atrás y se vea una sensación como que de desenfoque radial, ¿no? Así como el efecto que hicimos en la otra foto. Entonces, oculto esta capa para seleccionar el área.
Puedo seleccionar con la herramienta rectángulo, marco rectangular, ¿no? Puedo seleccionar, por ejemplo, toda esta área y ya está. Pero deselecciono este área de acá, que no quiero que afecte. Y listo. Control menos. Hago clic sobre la foto, ¿ya? Sobre la foto del fondo. Y lo que haré es sacar una copia, ¿no? Saco una copia. Control C, Control V. Miren, si oculto el fondo, ¿no? Oculto el fondo, tengo la copia solo de ese área que he copiado y pegado. Aparte tengo la capa del fondo. Entonces a esta capa nada más aplicaré el filtro, ¿no? Selecciono la capa, vamos a filtro, desenfoque, vamos a radial y tienen las opciones o bien de giro o bien de zoom, ¿no? Aunque acá quedaría mejor de zoom. Vamos a 10, por lo que es pequeño no se va a notar mucho, así es que vamos a añadir un poco más. Desenfoque, radial, vamos a añadir 20, ¿no? Ahí recién se nota un poco más el efecto. Y si aplicamos el otro de giro, también se vería más interesante, ¿no? Entonces vamos a aplicar el de giro, vamos a desenfoque, radial y 15. Ya está. Control menos, ahora se ve mucho mejor. ¿Eh? Entonces ahora a este, bueno, acá el personaje nos falta todavía, ¿no? Que me dé la sensación de, o sea, sobre todo yo lo siento como que todavía le falta un detalle de iluminación. Porque bueno, me he centrado en que la luz venga de la izquierda superior, entonces aquí le faltaría un poco más de brillo, ¿no? De aquí, en esta parte. Como ya tengo la silueta, repito, en la máscara, hago lo mismo, el mismo procedimiento. Control clic, cargo la selección, pero ahora selecciono la miniatura de la foto. ¿Ya? Entonces, repito, para cargar la selección de la silueta del recorte es en la máscara. Control clic, pero para cargar, para seleccionar la imagen, ese área nada más, ahora selecciono la miniatura de la imagen. Entonces ahora sí, copiamos con Control C y creamos, lo llevamos a cualquier otra capa, Control V, para pegar. Y ya tenemos la copia. Eso lo vamos a poner delante, ¿ya? Eso lo vamos a poner delante de todo. Delante, mira ahí, delante, por encima de todos. Y ahora nos vamos a la opción de filtro. Vamos a interpretar y vamos a destello. Desde destello podemos colocar el punto en específico donde queremos que afecte el brillo, ¿no? Tenemos distintas opciones, miren, hay distintas formas, ¿no? Por ejemplo, el de objetivo fijo película es genial. Exageramos acá el brillo de ese destello, pero que nos va a ayudar a dar la iluminación exactamente en un punto que queremos, porque eso lo pueden mover de forma libre, ¿eh? Incluso pueden hacer que venga de abajo, de arriba, y también la intensidad, ¿no? Vamos OK y ya está. Entonces ahora nos vamos al modo de fusión y le damos a superponer. Ahora ya esto lo pueden bajar la opacidad, ¿no? Más o menos de esta forma. Miren, si está al 100% se vería de esta forma o bajamos ligeramente un poco. Entonces miren, si yo oculto esta capa, se ve así, ¿no? Normal, claro, con su ajuste de niveles que ya hicimos, pero si activo esta capa, miren el acabado más pro que le da, ¿no? Entonces, esta es la forma más interesante de trabajar también con lo que sería pues el filtro de interpretar destello, ya que eso pues le da un toque más interesante, ¿no? Entonces ahora ya esta imagen o el fondo, este fondo está aplicando para todo a la vez. Yo puedo subir más, puedo bajar, ¿no? Pero está aplicando para todo a la vez. ¿Ya? Entonces ahora ya se nota acá, ¿no? Incluso este área de acá, este área, control clic, cargo. Esta imagen, control D, esta imagen lo vamos a llevar por encima del degradado y lo vamos a multiplicar. ¿Ya? O podemos superponer, vamos a probar con cuál funcionaría mejor, ¿no? Porque en el modo normal, vamos a bajar la opacidad, porque la idea es que se vea un poco distinto, ¿no? Entonces vamos a probar ahí debajo.
pero generar una nueva capa. Duplicamos la capa y vamos a multiplicar. Entonces ahora sí se va a ver diferente. Más o menos ahí, ¿no? Y de este área, ¿no? De este área pues ya ahí quedaría, ¿no? Con control menos nos alejamos, ahí visualizamos, bajamos la opacidad de esto porque está muy fuerte, más o menos ahí. Entonces miren, tienen la opción de trabajar, repito, con sombra o con el reflejo, ¿no? Que también está interesante, pueden subir la opacidad si desean y también pueden trabajar las opciones de perspectiva. ¿Ya? Entonces en este caso yo lo dejo con la sombra y nos vamos ahora a la opción control S, guardamos. Guardamos. Y ahora vamos a exportar. Exportar como para elegir la opción, ¿no? Nos da la opción de elegir, por ejemplo, en JPG y le damos a exportar. JPG. Y aquí tenemos ya nuestra práctica exportada. Ahí tenemos la práctica exportada. Entonces, activo el chat, me comentan si tienen alguna consulta del tema. ¿Sí? A ver, activo el chat. Ujú. Ok. Es un efecto de destello, ¿no? Es un efecto de destello. Ahorita lo repito ese punto. No, no. Las prácticas son para que ustedes practiquen en su casa con los recursos. Aquí la carpeta con todos los recursos que se adjunta, ¿no? Ustedes descargan y pueden practicar todos los ejercicios. Ujú. Al final sí van a tener una evaluación. Ujú. Ya, bueno, bueno, me parece extraño, pero estaré en todo caso actualizando nuevamente, enviaré la imagen. Ujú. Ya, entonces, esta parte, ya, esta parte de del destello me dice, ¿no? Ya, miren, en este caso lo que hice es sacar un duplicado, ¿no? Prácticamente es un duplicado, control, clic en la miniatura, cargamos el área. Luego selecciono la miniatura de la imagen y saco una copia, ¿no? Vamos a imagen o a edición, copiar, pegar. Pegamos en una nueva capa, ¿no? Entonces esta capa lo llevamos fuera y en este caso está delante, ¿ven? Está delante. Entonces lo que he aplicado pues es ir a filtro, vamos a interpretar destello y eligen el punto donde ustedes quieren que se coloque pues esa iluminación, ¿no? Es un efecto de destello, entonces obviamente lo que hace es darle un brillo, un plus, pero tienen distintos acabados, ¿ven? Hay distintos, o sea, no es el mismo modelo, hay distintos acabados. O sea, yo elegí este último porque me parece el mejor y aquí también modifican el porcentaje del brillo. Le dan OK y ya está. Pero claro que hay que modificar la capa de fusión a superponer. Entonces ya ahí queda mejor. Oculto, se veía como que un poco más plano, pero ya con esta capa queda mucho mejor, ¿no? Ahora, esta opción, volvemos aquí. Activo el fondo. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera un fondo para la imagen,
así amarillo o anaranjado o por ahí, normal, no hay problema, ¿no? ¿Por qué? Porque los bordes de repente como están desvanecidos me da esa sensación de que se ha fusionado muy bien con el fondo. Pero si ya yo quiero modificar esta parte, ¿no? Yo quiero modificar, entonces nos vamos a ir acá, doble clic a la máscara. Ya. Miren acá, entonces voy a ocultar, antes de esto voy a ocultar esta capa. Acá, doble clic. Accedemos a las opciones, ¿no? Y pues esta es la vista del fondo, ¿no? Por eso ahí nos muestra esto. Miren, lo voy a bajar un poco la opacidad, más o menos ahí, porque si lo subo al 100, no vemos la diferencia. Entonces bajo un poco la opacidad. Acá tenemos opciones de suavizado, ¿ya? Estos son perfeccionamiento. Entonces acá nos dice, por ejemplo, detección de borde, ¿no? El radio también nos dice suavizado, suavizar. Entonces, el desplazamiento de borde ayuda a mejorar ese punto. Miren, si yo hago un desplazamiento más hacia afuera, ¿qué es lo que sucede? Se marca más ese borde. Si hago menos, como está actualmente, llega a ese punto, ¿no? De suavizarse demasiado. Entonces, acá pueden hacer ajustes cuando hacen los recortes. ¿Ya? Entonces también, por ejemplo, el suavizado. Miren, si suavizo mucho ya desaparece mi selección. Ahora mismo está en 0. ¿No? Este suavizado ayuda, pero no tanto. Miren, suaviza un poco más, pero no tanto. Este suavizado sí, ayuda a definir mejor. Cuanto menos se marca más, cuanto más ya difumina mucho. ¿No? Y bueno, el contraste que si yo lo subo, miren, ya se elimina ese borde blanco. ¿Ya? Miren, está ahora en 0, pero si subo, se elimina ese borde blanco. ¿Ya? Entonces, estos ajustes, ¿no? Son necesarios, damos OK y ya cambia. Igual aquí, puedo volver nuevamente, ¿no? Puedo volver, doble clic sobre la capa de la máscara y me va a llevar aquí para poder nuevamente modificar el desplazamiento, ¿no? Puedo ir, nuevamente repito, o bajamos, si subo, no. Entonces bajo, bajo, busco un equilibrio, vamos OK y ya está, mucho mejor. ¿Pero por qué se ve así todavía? Porque yo he aplicado esta iluminación, ¿no? He aplicado esta iluminación o sea, considerando todo ese borde. Por eso es que se ve ese borde blanco, ¿no? Pero si lo oculto, ¿no? Ahí tendríamos este resultado, ¿no? Pero lo ideal, claro, pues es quitar esto, ¿no? Repito, doble clic y aquí hacemos los ajustes, ¿no? Aquí hacemos el ajuste, no hacia afuera, porque se marca, sino hacia adentro, menos. Cuanto menos, mucho mejor. Vamos OK y ahí se ve mejorado. ¿Ya? Entonces, esas son las opciones para poder mejorar pues los bordes de un recorte. Chicos, bueno, entonces hasta ahí nos quedamos. Activo el chat para despedirnos. Nos vemos el día miércoles y practiquen bastante, que los recursos son justamente para ello, ¿no? Para poder practicar. Sí, entonces nos despedimos. Cuídense, muchas gracias y no se retiren porque les van a pasar el link de asistencia ahora mismo. Ya les van a pasar el link de asistencia. ¿Listo? Cuídense, muchas gracias y buenas noches.